ahora sí. Como les decía, lo que está acá más o menos representa los lugares donde se encontraban, se encuentran, o donde hay o hubo influencia de pueblos indígenas o pueblos originarios, eh, y que están distribuidos también en categorías de acuerdo a si son recolectores, a si son agricultores, son canoeros, pedestres, y a las zonas en las cuales eh, se- las zonas que ocuparon. ¿Mm? Bueno, dicho eso, vamos a hablar de las zonas, de la zona austral y de las bandas pedestres. Rapidito, Tehuelches, una subdivisión de la gran comunidad mapuche, ¿cierto? Ellos como tales, también conocidos, perdón, no me hagan caso, me confundí con Picunche, nada que ver. Retiro lo dicho, por favor. No vayan a... me confundí, perdón. Aoniken, o también como Patagones, desde la Patagonia hasta la Tierra del Fuego, son de la zona austral, más que hablar de sur, debiéramos hablar de zona austral. ¿Mm? Ustedes imaginarán que como son pedestres, tienen un nivel de desarrollo arcaico comparado con otro que es formativo, que ya donde hay agricultura, donde hay alfarería, por ejemplo, o hay ganadería, los recolectores y quienes peregrinan de un lugar a otro inevitablemente serán reconocidos como arcaicos. La lengua oficial, entre comillas, por llamarla así, sería el Aoniken, organización social basada en el linaje familiar y dirigidos por un jefe, organización política basada en la existencia también de un jefe, y la organización económica son bandas pedestres, seminómadas, cazadores y recolectoras, que por lo tanto no tienen una economía de acumulación, sino más bien de sobrevivencia. Es decir, se tiene lo que se tiene y se consume, y es muy difícil, no imposible, no tenemos evidencia para decir lo contrario, pero no podríamos hablar de una planificación o una proyección en semanas o meses, porque las condiciones o climatológicas o del mismo ambiente lo permiten. O sea, es consumir en la medida de lo que está disponible. Respecto a algunas técnicas, el desarrollo de armas de caza de tipo arrojadizas, ¿cierto? Desarrollo de la pintura corporal y de los tatuajes, creencias en la vida ultraterrenal, existencia de ritos funerarios, alimentación, carne, como guanaco y ñandú, por ello el tipo de lanzas o de armas arrojadizas, que pueden ser boleadoras o cosas, perdón, ondas, por ejemplo, también, raíces, semillas, frutos silvestres, viviendas ligeras construidas con palos y piel, de guanaco probablemente, y herramientas como boleadoras, arcos, flechas, y vestían con mocasines de cuero y una faja en la cintura también hecha de piel de guanaco. ¿Mm? De los pollas, que se habla muy poquito de ellos, se conoce muy poquito de ellos, vamos a volver para que ustedes los puedan ubicar acá, porque de ellos están un poquito olvidados. Los pollas. Están por aquí, ¿vale? Aquí donde, frente a la isla de Chiloé, ¿no? Entonces, ya más o menos teniendo claro dónde están ubicados, ¿qué podemos decir de ellos? Importante esto por el clima. El sector cordillerano de Yanquihue, Chiloé y Palena. Nivel evolutivo arcaico, la lengua es polla. Organización social, también basada en la familia, pero poligámica principalmente. No hay clases sociales. Agrupaciones de 15 a 40 familias bajo el dominio de un jefe que determinaba el lugar de migración e impartía justicia. Una suerte como de, eh, podríamos decir, lo que se conoce como una sociedad tradicional. A ver, la diferencia entre una sociedad tradicional y una sociedad moderna como la nuestra es que en las sociedades modernas hay división de poderes, ¿eh? Donde hay, podríamos decir, un individuo que se encarga de un ámbito específico, o en la economía, o en la justicia, por dar un ejemplo. ¿No? O sea, es cierto que el ejemplo puede ser muy exagerado, considerando la distancia temporal, pero nosotros tenemos, por ejemplo, 4 poderes del Estado, y cuando un poder del Estado con otro se mezcla, ahí tenemos un problema, ¿ya?
Perdón, tres poderes del Estado, y se habla de un cuarto poder que sería la prensa y la sociedad civil, a eso me refería. Pero son tres poderes del Estado: ejecutivo, judicial y parlamentario. Bueno, el, por lo tanto, nosotros, cuando no tenemos eso, tenemos una monarquía, ¿cierto? Y esa cuando hay un rey, por ejemplo, y un rey lo que tiene es lo que se llama ya es una sociedad no moderna o tradicional. Y podríamos decir que en el caso de este tipo de organización política, lo digo aquí porque lo digo también por las otras, podríamos decir que tiende a ocurrir esto de que, por ejemplo, la organización social y también política, ese jefe reúne ciertas características políticas, pero también incluso pueden llegar a ser espirituales, como lo veremos más adelante. O un ejemplo interesante podría ser el caso de los mapuches, creo que lo conversamos la otra vez, la machi, ¿cierto? La machi o el machi, pero generalmente la machi, que es un tipo de individuo que reúne ciertas características y podríamos decir que dentro de la pirámide social tiene un rol súper importante que es muy difícil de disputar, pero que está separado en ese caso. En este caso no. Ya cuando tú tienes una sociedad arcaica, esa separación o pirámide, más que pirámide, podríamos hablar como de dos pisos más bien. ¿Ah? Un jefe y luego están todos los demás, porque la sociedad tiende a ser menos compleja. Bueno, organización económica, cazadores-recolectores. Técnicas rudimentarias de herramientas para la caza, desarrollo del camuflaje con cueros y plumas para la caza, religión, creencia en la existencia de un ser que determinaba las cosas buenas y malas, desarrollo de ritos fúnebres con sacrificios de animales, alimentación, carne, guanaco, aquí se ve, ñandú debiera decir, semillas, raíces, frutos silvestres, viviendas, toldo consistente en una estructura sencilla o armazón de palos que recubrían con pieles de guanaco y se orientaba hacia donde soplaba el viento, herramientas, arcos, flechas y mazos principalmente. Bandas canoeras de la zona austral. Esto para mí creo que son una de las más interesantes. Y voy a justificar por qué. Bueno, en primer lugar, el clima. En la zona austral es un desafío. Sobrevivir ahí, yo creo que no sobreviviría ni un día ni con esa indumentaria, ni con ese clima. Y por lo tanto creo que hay un conocimiento de mundo que es súper interesante valorar y reconocer. Yo quiero contar solamente una anécdota. Hay un museo en París que se llama el Museo de Quai Branly, que es un museo de arte, yo creo que se los comenté, de arte no europeo en el mundo. Y les conté que había un pabellón mapuche y me encontré una profesora haciendo clases de, de, la, de los mapuches. Pero dentro de ese lugar hay, hay muchos otros pueblos más. Y me tocó ver un impermeable hecho por los que se mal denominan, como se le dice, esquimales, pero su nombre no es esquimales, sino que tienen otro nombre. Un impermeable, esto es como North Face, o como cortaviento. Espectacular, ¿eh? Maravilloso. O sea, tú lo ves, dices, ¿esto de dónde está hecho? Bueno, hecho con vejiga de foca. ¿Ya? Y con esa vejiga de foca lo habían hecho de tal manera que lo usaban y le habían puesto incluso un sombrerito, ¿cierto? Como esto que tengo acá yo, ¿cierto? Y era impermeable. Entonces, lo que quiero decir es que el caso austral, al haber un clima tan extremo, es interesante ver que hay formas de conocimiento re interesantes detrás de eso. Bueno, localización: islas meridionales del archipiélago de Chiloé y el Golfo de Penas, nivel evolutivo arcaico también. Lengua, esto es re interesante, Mapudungún. ¿Por qué? Porque hay una suerte de contacto, de subir y bajar, por decirlo así, por el mapa. Por lo tanto, hay contacto. Organización social en bandas seminómadas sin distinciones de clase social. Organización política carecían de un jefe central. Volviendo al tema del Mapudungún, si habla Mapudungún, es muy probable que haya habido algún grado de comercialización ante eventuales contactos de algunos tipos de trueque. ¿Mm? Organización económica, bandas seminómadas de pescadores, cazadores, lobo marino, cultivaban la papa de forma esporádica y solo en caso de necesidad frente a una mala época de pesca y caza. Podríamos decir que es una suerte como de pueblo intermedio que está entre lo arcaico y el nivel formativo, de acuerdo a los estados de las culturas, por decirlo así. Técnicas: desarrollo de embarcaciones y utensilios de pesca. Hay desarrollo de una incipiente industria textil en base al cuero de lobo marino.
Religión, creencias en base a los fenómenos naturales presentes en su hábitat. Alimentación, carne, lobo marino, peces, marisco, papas, algas. Y vivienda, carpas de cuero, lobo marino, hechas con un armazón de palos en forma de colmena. Herramientas, dalcas, hechas de 3 tablas curvadas y endurecidas con fuego, unidas con fibras vegetales. Y utensilios para pescar. Alacalufes, avanzo también muy rapidito con ello porque quiero llegar a un pueblo en específico que creo que resume muchas cosas de las que están acá. Alacalufes, también conocido como Cahuéscar, que sería el nombre más correcto, en los archipiélagos, fiordos y canales entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes, donde vivían, también nivel evolutivo arcaico, por supuesto, lengua también muy propia de su nombre, Cahuéscar, organización social nómada, fuertemente familiar y con gran importancia de la mujer. Y aquí hay algunos cambios que vamos a ver también más adelante cuando hablemos de los Selknam, ¿ya? El rito o la relación que existe con la interpretación de lo femenino, por decirlo así. Organización política inexistente, de acuerdo a lo que se ha estudiado, y organización económica, bandas nómadas, pescadoras y mariscadoras. Podríamos decir que una comunidad, si es que hablamos de comunidad, bastante solitaria. Podríamos hablar más bien de grupos familiares. Técnicas, construcción de embarcaciones, desarrollo de la pintura corporal, y ese es un indicio que vamos a empezar a ver poco a poco que se va a dar con más fuerza en el sur, en la zona más austral. Creencia en espíritus buenos y malos. Otro anticipo de lo que viene más adelante. Alimentación, carne, lobos marinos, nutrias, aves, pescado, mariscos, viviendas como chozas en forma de colmena, con armazón en ramas cubiertas de pasto y cueros para cuando no se estaba en el mar, y herramienta, construcción de canoas con cortezas de árboles amarradas a estructuras de palos, en la cual debía caer toda la familia. Además llevaban una fogata dentro de la canoa, la cual utilizaba el hombre y construía la mujer. Yaganes. Localización al sur del Estrecho de Magallanes y hasta el Cabo de Hornos, nivel evolutivo arcaico, lengua yagán, nómades también, organización política inexistente, tan solo el padre de la autoridad, y organización económica, bandas nómadas, pescadoras y mariscadoras. Y técnicas, construcción de embarcaciones como desarrollo y pintura corporal, grasa de lobo marino, aquí hay otro elemento que vamos a ir viendo que se va a ir repitiendo, y la grasa del lobo marino tiene una función como aislante térmico principalmente, no es solamente decorativo. Incipiente desarrollo textil y de cestería. Religión, adoración de un ser supremo invisible que es el creador del hombre. Alimentación, carne, pescados, mariscos. Viviendas, toldos cónicos con armazón de ramas cubiertas de piel cuando estaban en tierra firme. Algo muy fácil de montar y de desmontar, por supuesto. Y embarcaciones hechas de corteza de árbol con una longitud de 5 metros. Cestos usados para guardar comida y pertenencias. Mocasines de piel para protegerse del frío, ¿cierto? Collares, pulseras de cuero, conchas y huesos. En esto de las embarcaciones ya no aparece el lobo marino, no es la embarcación, sino que son más bien embarcaciones de corte, son más duras, ¿no? Son más resistentes y también más pesadas. Y aquí me quiero detener en este pueblo en especial, que son los Selknam o Uonas. Me gusta más el concepto Selknam. De él, o de ellos, ¿qué podemos decir? Que tenían lengua, ¿no? Y respecto a su lengua, voy a compartir el video para que puedan ver lo que está diciendo. Está traducido. Estas son grabaciones hechas por Anne Chapman, antropóloga estadounidense, que sin ella no tendríamos nada o sabríamos muy poco de los Selknam. Perdón. A ver. La gran Anne Chapman. ¿Dónde está? Aquí está. Es muy consonántico la lengua.
Bueno, hablaremos ya pronto del etnocidio que se cometió contra la población Selknam. Que es brutal, llegaremos a esa parte ya. Bueno, entonces, bueno, lengua, ¿cierto? Que ustedes escucharon súper extraordinariamente consonántica, que es un grupo lingüístico que se llama Shon, que es de influencia de los tehuelches. Organización social en bandas seminómadas sin distinción de clase social. Organización política, familias básicas que se extendían al resto de los parientes, que podían ser incluso 3 o 4 generaciones, con los que compartían territorio, o también se llama Haruwen, que más o menos se diría así. Organización económica, bandas seminómadas de pescadores, cazadores, guaná, coñandú y recolectores, frutos silvestres, marisco, entre otras cosas. Pero una de las cosas que más nos llama la atención de ellos, lo vamos a ver a continuación, es, bueno, técnica, desarrollo de embarcaciones y utensilios de pesca, desarrollo de cestería y pieles a partir de la piel de guanaco, cobertura con grasa animal y pigmentos naturales, rojo, negro y blanco, por razones utilitarias, ¿cierto? Que es como aislante del frío, pero también como rituales porque son representaciones espirituales, valga la redundancia. Como yo lo he comentado, el rojo proveniente de la sangre de los animales, pero también de algunas hierbas que están en los alrededores, el negro principalmente de madera carbonizada, y el blanco hecho a partir del hueso de guanaco molido, ¿cierto? Se muele en un mortero y se obtiene este pigmento, o se convierte en pigmento. Religión, el chamanismo, con fuerte presencia de espíritu. El chamanismo, ustedes lo habrán visto tal vez en las películas, está esta idea del chamán que tiene que entrar en una suerte de trance, ¿ya? En este caso, lo que se tiene entendido es que estos trances no necesariamente necesitan de algún tipo de bebida o de droga que te lleve a ese estado, sino más bien de una suerte como de mantras o de repeticiones de frases o oraciones por mucho tiempo que te llevan a un estado de enajenación o de conexión, dependiendo cómo se interprete. Entonces, este chamanismo o estas acciones del chamán le permiten estar en contacto o establecer contacto con la presencia de espíritus que serían en este caso ancestros. Alimentación, carne, guanaco principalmente, peces y mariscos. Y también, hablando de vivienda, hablaríamos de una cahui que se instalaba como un toldo con palos enterrados en el suelo en semicírculo o con forma de cono a partir de palos, musgo y ramas sobre las que se instalaban pieles. Y las herramientas están principalmente los arcos de madera y tendón de guanaco, hechas, perdona, ahí, con punta de piedra, arpones para la pesca y, oh, me falta una parte, perdón, tengo que arreglar porque creo que subí el correcto y estoy mostrando el equivocado en este minuto, pero entonces, respecto a los Selknam, hay no sé, me imagino que ustedes habrán visto estas imágenes o estas fotografías, que es las que lo hacen más famoso, ¿eh? Estas son fotografías correspondientes al ritual que, como dice su nombre, es el Jain. Yo tengo ese libro por ahí prestado, es un libro maravilloso hecho por la Anne Chapman, que se murió hace hartos años ya, y ella hace una descripción increíble de lo increíble también que fue esta cultura. Bueno, dice, de entre los rituales practicados por los Selknam destacan los ritos funerarios y particularmente la gran ceremonia del Jain, de la que fue testigo privilegiado el antropólogo Martín Gusinde a inicios del siglo XX. Martín Gusinde es antropólogo por afición, pero él originalmente es un sacerdote alemán que viene a misiones, me parece que salesianas, para proteger, pero para evangelizar por una parte, esa es su intención, pero por otra parte para proteger a las comunidades indígenas.
Eso de proteger y evangelizar es bien contradictorio. Yo más adelante les voy a explicar por qué, porque hay un montón de situaciones o de visiones eurocéntricas que van a producir mucho perjuicio con la buena intención de proteger a los indígenas, pero eso lo explicaré más adelante. El Jain era una compleja y larga ceremonia en la que se iniciaba a los jóvenes a la edad adulta, mayores, hombres principalmente, y al mismo tiempo se legitimaba la dominación de los hombres sobre las mujeres a través de una gran cantidad de ritos en los que jugaban un importante papel los espíritus que eran encarnados por hombres enmascarados y pintados. Durante el curso de la ceremonia, que se podía extender por varios meses, los hombres adultos aterrorizaban a las mujeres a través de esos espíritus, a la vez que se les narraba en secreto a los jóvenes los tiempos míticos en que las mujeres habían dominado a los hombres y cómo estos habían logrado predominar sobre ellas. ¿Mm? Bueno, sigo mostrándole algunas cositas al respecto. La ceremonia del Jain funcionaba como una gran representación teatral destinada a asegurar la sumisión de las mujeres al mismo tiempo que entretener a la comunidad. Por otra parte, estaba llena de ritos anexos y simbolismos relativos a la mitología Selknam de los cielos, lo que la rodeaba de un halo de sacralidad que contrapesaba el carácter teatral de la ceremonia. ¿Mm? Sin embargo, la riqueza y complejidad cultural Selknam no sobrevivió al empuje de la colonización de la isla, de la Tierra del Fuego, a fines del siglo XIX, como ustedes vieron adelante, a un ratito atrás. En 4 años se empezaron a instalar estancias ovejeras en el territorio, y aquí hay una imagen de hombres, creo que muchos de ellos contratados como una suerte como de mercenarios, de origen europeo, algunos de ellos, que van a cazar indígenas. Y ahí hay uno de ellos, ¿cierto? Un Selknam con su arco y su cuerpo desnudo tirado en el piso, ¿cierto? Masacrado y deportado a misiones católicas, los Selknam se extinguieron a mediados del siglo XX, dejando tras de sí el recuerdo de una cultura rica y versátil. Bueno, para que más o menos se entienda, él es Martin Gusinde, alemán. ¿Mm? Dice, llevó a cabo 4 expediciones a Tierra del Fuego, realizando un detenido y minucioso estudio de la cultura de los Selknam, Yámanas y Cahuéscar. Las fotografías que conocemos de los Selknam se las debemos a él. Y aquí hay una cosa que a mí me parece súper interesante señalar. 1924, considerando tiempos históricos, es a la vuelta de la esquina, es muy cerquita. Pero nosotros, de hecho, estas imágenes, yo creo que si han revivido o han renacido, ha sido los últimos 10, 15 años, que la gente empezó a vincularse de nuevo con los Selknam y al saber que ellos existían por su maravillosa pintura. Esto que está acá pintado, yo leí el libro de la Anne Chapman completo y cuenta que Martín Gusinde, muy interesado en la cultura, pero ya viendo que, que estaba desapareciendo como tal, porque ya habían llegado a la estancia ovejera, ya no hacían la ceremonia del Jain, porque en primer lugar, porque el territorio sobre el cual ellos estaban los habían despojado, los habían corrido, y por lo tanto muchos de ellos también ya dejaron de cazar porque empezaron a trabajar en muy malas condiciones en las estancias ovejeras. Entonces los Selknam, podríamos decir que como cultura empezaron a desaparecer desde el primer día que las estancias ovejeras llegan a la zona de Magallanes. Bueno, dicho esto, él en un momento llega a una suerte como de negociación y le dice, ya chicos, porque él sabía de qué era el Jaén, de qué trataba, porque lo había visto. ¿Mm? Pero creo que no tenía fotografías, y aquí no quiero equivocarme con lo que decía la Anne Chapman. Entonces, él le paga a un grupo de indígenas, de pueblo original, de Selknam, más bien dicho, él le paga a ellos y le promete algunas cosas, no es mucha plata en realidad, porque él y le dice, por favor, traten de hacer el Jaén y de pintarse como lo hacían. Entonces les compra una oveja para asegurarles que puedan hacer el Jaén más o menos, no como una fotografía, sino que como ceremonia, porque esta ceremonia duraba meses, semanas, meses o incluso años. De hecho, hay registros de que un Jaén duró 3 años, ¿ya? Porque cada comunidad lo administraba de acuerdo a su composición. Entonces, él les asegura, al menos por unas semanas, cierta subsistencia con las ovejas que consigue, el alimento para que ellos puedan dedicarse al Jaén, porque claro, como ya han sido las rutas de los guanacos, de los ñandú y de otro tipo, han sido cortadas, han sido entorpecidas por los cercos de los alambres de púa, de las estancias,
todo esto ya se vuelve muy difícil de hacer. Entonces, bueno, cuento corto, es que él saca esta fotografía y lo que vemos a continuación son algunas representaciones hechas con los colores que yo les señalaba. Esta está hecha con plumas de ñandú, por si acaso, ¿ah? Que eso que se ve acá. Eh, y aquí vamos a hablar de algo del short. ¿Ah? ¿Qué es el short? ¿Mm? Que es una parte del rito. Y se la voy a... Esto que está acá. El short, más o menos así se diría. Hoy choro, hoy choro, yo, hoy choro, yo, hoy choro, hoy choro, yo, hoy choro, yo, hoy choro, hoy choro, yo, hoy choro, todo, mujer, hoy choro. Creo que te torna a su hoy choro, hoy hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy choro, hoy hoy choro, hoy hoy Esta es la choza, hoy por supuesto, choro, ¿cierto? Y está hoy choro, orientada de una manera hoy que choro, puede representar, este comillas, 7 cielos de los Selknam. Yorra kayo, 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 yorra kayo. Yorra kayo, 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 yorra. Atrás Yoshi. Hoy choro, 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 todos los mujeres. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, llamar, llamar, yo lo creo, yo lo creo. Yorra kayo, 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 yorra kayo. Ya. Bueno, lo que quería mostrar con esto es que detrás de esto hay una tremenda riqueza cultural, ¿ya? Y que lamentablemente eh, desaparece. Ese es el problema. Se pierde. ¿Ah? Se pierde ay, por muchas cosas. Aquí dice aquí. Yo puse esta imagen porque ella es la Anne Chapman, una mujer de un trabajo maravilloso. Y quería mostrarle esto finalmente porque una cosa que me faltó decirle de Gusinde, de este hombre, este antropólogo por afición, que él escribe en sus diarios, que están recolectados por la Anne Chapman en este libro que se llama Hein. Él cuenta unas cosas bien curiosas. Él dice que cuando está en uno, no en el último Hein, que está como suerte de representación pagada que él trata de hacer, sino que en un Hein real, él lo invitan e insinúa que dice, bueno, pero ¿cómo no se van a dar cuenta que no son espíritus, sino que gente como son ustedes?
¿ah? Como que, porque después empieza a aprender la lengua y empieza a comunicarse, y dice que lo quedan mirando y que estuvo en riesgo su vida porque estaba revelando algo que era un tabú, porque no se podía revelar. En el fondo, los niños y los adolescentes no lo sabían, pero cuando tú ya eras adulto tenías que saberlo. Era un poquito el juego del viejito pascuero, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y si la comparación vale. Eh, Porque el punto es que era extraordinariamente importante, era esencial que eso fuera representado. No quiere decir que ellos no creyeran que esto existiera, pero la representación corporal teatral, evidentemente, tenía que hacerla alguien, y era alguien de la comunidad. Pero al estar pintado y tratar de cubrir siempre su identidad, la idea era preservar eso. Entonces, este hombre, Usinde, este sacerdote antropólogo, cuenta, dice que en un minuto corrió riesgo su vida y uno de los eh, jefes de clan acusó o intentó que lo asesinaran o que lo expulsaran. Y otro que era muy amigo de él, que era más amable, lo defendió y lo salvó. ¿Ah? Así que no fue tan fácil la recolección de las imágenes que él hizo, las últimas en el año 1925 más o menos, 24-25. Entonces yo he dejado acá esto, dice, al terminar nuestro recorrido por los pueblos originarios, es importante reconocer la importancia de los mismos para la conformación de la identidad de nuestro país. Y el etnocidio Selknam es tal vez una de nuestras más recientes tragedias. Y lo planteo porque tal vez si esta discusión con los Selknam hubiese ocurrido un poquito antes, los tendríamos. ¿Mm? A mí me ha pasado, no sé si alguien es de la zona de Punta Arenas o ha estado por allá, creo que los magallánicos han hecho un trabajo de recuperación bien interesante. Por ejemplo, hay todo una puesta en valor de los Selknam. Hay figuras, esculturas de ellos, hay mucha artesanía de ellos en base a sus técnicas, eh, pero por otra parte tú ves que el principal museo de la ciudad sea el Museo de la Familia Menéndez, que fue una de las principales estancieras de ovejas y principales culpables del etnocidio Selknam, y en ese lugar no haya prácticamente nada o muy poquito de esta tragedia que ocurre. Entonces, esto es una invitación, no forma parte de la prueba, pero no sé si ustedes conocen este documental que se llama Calafate, Zoológicos Humanos, ¿m? Que está basado en el libro que yo estoy mostrando en este minuto acá, que es del historiador chileno Christian Baez, y el otro es Peter Mason. Christian Baez es chileno, Peter Mason me parece, o Peter Masson, más bien sería francés. Los dos aparecen en el documental. Y estas fotografías que yo les voy a mostrar acá son fotografías de indígenas, de pueblo originario, de personas que fueron secuestradas con la autorización del Estado chileno en mayor parte de los casos para ser exhibidos en zoológicos humanos en Europa. ¿Mm? Estos que están acá me parece que están en el jardín de aclimatación de París, que estaría más o menos cerquita de lo que, como a 1 kilómetro de lo que es hoy día la Torre Eiffel. ¿Ya? Y hay distintos pueblos acá, ¿m? Muchos del sur, principalmente, fueguinos, ¿cierto? Están los fueguinos, están, no sé si... Y todos con las cosas más trágicas de esto, que es como es una exhibición para ser consumida como zoológico, les ponen artículos que no corresponden a su cultura, pero que sí son importantes para que como espectáculo funcionen. ¿Ya? Es un documental largo, no es muy rápido, muy doloroso, pero yo creo que para una persona que va a enseñar esto, me parece que es imprescindible. Porque uno de los grandes problemas que todavía tenemos en Chile es nuestra visión eurocéntrica, etnocéntrica, que permite perpetrar este tipo de crímenes o de tipo de acciones criminales contra los pueblos indígenas. ¿Mm? Profe, qué horrible. Sí, es terrible, es terrible. ¿Mm? Hay una parte del documental de ese de Calafate que me gusta mucho, que es que los dos historiadores van a visitar un anticuario. ¿M?
un anticuario francés. A ver si lo puedo poner para ustedes. Lamento no haberlo hecho, ahora me acordé. Que es... A ver, denme un minutito. Que mientras lo busco, que este anticuario dice que él... una de las cosas que le hubiese gustado tener dentro de las fotografías... un minutito. Que este anticuario dice que una de las cosas que él le hubiese gustado tener era no solamente la fotografía de los indígenas, sino que la fotografía de los espectadores que iban a ver estos espectáculos, porque él decía, qué interesante ver el comportamiento de las personas respecto a estos indígenas que eran tratados como animales. ¿Mm? De hecho, hay cuestiones que son realmente horribles, aquí lo encontré, que son realmente horribles. Por ejemplo, hay una niña que le ponen otro nombre, que le ponen, creo que el nombre de Gretel, porque está en Alemania, y esta niña sale de Chile sin ninguna enfermedad, y cuando está en viaje, se enferma gravemente de sífilis. Ustedes se imaginarán que el sífilis no es una enfermedad que te pueda contagiar por, no sé, porque está en el aire. Es una enfermedad que se produce y se contagia por relaciones sexuales. Entonces, es de una brutalidad tremenda. Yo quería mostrarle una cosita que a mí me parece súper necesario que lo vean. Es importante para comunicarse, lejos de todo, lejos de tu comida, lejos de tu mar, lejos de todo. Esta tienda es maravillosa. Yo una vez entré, pero entré así porque todo es muy... 1880, aquí está 83, vamos. Ya, Valerie. ¿Qué circulación tenían estas tarjetas o estos postales? ¿Las vendían en los lugares? Se vendía. Ya. ¿Y conoce el costo para una persona común y corriente? ¿Era muy caro, barato? Medio franco. Medio franco. ¿Y eso? Que era mucho dinero. Ah, mucho. Sí. Ya. Sí. Eran reproducciones de calidad. Sí, era Pierre Petit. ¿Y por qué Pierre Petit? Solo Pierre Petit, como le dije, tenía él era el único que podía fotografiar en el jardín de aclimatación. Pagaba por eso. Esas son las mismas fotografías que yo les acabo de mostrar, ¿no? Sí. Estas eran concretamente las que se vendían. Exactamente. Mira el niño que tiene susto. El perfil es esas personas raras que son las Adán y Eva del mundo. Y vienen y son desnudos. Y yo no tengo fotos, pero yo quería tener fotos de las personas mirándole. Eso no existe. Después tomaban la dimensión de la oreja, de la boca, como un caballo. Y después querían tocar las mujeres. ¿Con qué objetivo? Toma las medidas. Donc l'anthropométrie à l'époque consistait essentiellement à mesurer les gens. Donc on mesurait leur stature, on mesurait la largeur de la tête, la longueur de la tête, des tas d'éléments d'anthropométrie. Et sur l'aspect culturel, en gros, il disait pas grand-chose. Está la fotografía donde están presentados frente a su supuesta choza que
en realidad no corresponde a las chozas de los cahuescas. Además están con ciertos artefactos que no son propios de su cultura, sino que lo más probable es que hayan sido impuestos, ya que hay un ideal de representar lo salvaje con el arco, la flecha, las pieles, etcétera, etcétera. Increíble que en países supuestamente desarrollados se diera espacio para estos crueles abusos de los derechos humanos. Usted lo ha dicho, pues, Francisco. Profe, ¿quién lo llevó? No puedo decirlo, belga, un tipo de origen belga, que era un pescador y se dio cuenta que era interesante, que había un buen negocio y lo empezaron a secuestrar. ¿Mm? De hecho, una de las fotografías que tiene, una de las fotografías más famosas, no sé si está aquí, que sale este tipo con los el criminal sale con sus víctimas, se toma la foto, ¿cómo se llama? Aquí está, ¿ven? No me acuerdo el nombre de él, discúlpenme, realmente no me acuerdo su nombre, pero si lo veo en la foto lo voy a identificar de inmediato. Bueno, pero este tipo, belga, lo secuestra y en un momento, miren, si el documental lo pueden ver, véanlo, en realidad, y lleven, ojalá tengan no sé, pues, pañuelos desechables porque van a llorar. A mí me pasa como una Magdalena, yo lloro con facilidad y esto me indigna, tenía así la piedra, la primera vez que lo vi tenía una piedra en la garganta. A ver, decir lo siguiente, este concepto, la pregunta que plantea Francisco, esta inquietud, a ver, yo voy a tratar de darle una explicación, tratar de darla porque en realidad es inexplicable o es injustificable. Miren, 1789 la Revolución Francesa. En 1889 se construye la Torre Eiffel porque se conmemoran los 100 años de la Revolución. Y la Revolución Francesa proclamaba 3 conceptos que eran libertad, igualdad, y fraternidad. Y fraternidad, esos 3 principios. Pero ese mismo año, además de la Torre Eiffel, se hacían lo que se llamaban estas famosas ferias coloniales, ¿ya? Y se hizo una feria colonial donde se traía no solamente gente como los nativos chilenos, ¿cierto? Sino que de distintas partes del mundo para mostrar lo curioso que eran. No sé si alguien ha visto la película Benjamin Button, pregunto. Si alguien la ha visto, esta de Brad Pitt, del niño que... ¿Mm? Sí, Karl Hagenbeck es uno de ellos. Karl Hagenbeck. Ese es uno de ellos. Bueno, esta película de Benjamin Button, hay un amigo de Benjamin Button que es un hombre bajito, moreno, negrito, que es un pigmeo. Y ese hombre pigmeo probablemente llegó a Estados Unidos para participar de las ferias. No sé si han oído escuchar esta como suerte de apelativo cuando alguien es muy pequeño y dice, oye, ¿que eres pigmeo? Bueno, es porque hay una tribu que serán los pigmeos del centro de África, los toman, los capturan porque son muy exóticos, ¿ya? Y son muy salvajes para los ojos de los europeos y los llevan y los exhiben, ¿ya? Entonces, en el fondo, el concepto de lo salvaje, la idea es mostrarlo lo más salvaje que se pueda. Y por lo tanto, vuelvo aquí a una tensión que va a ocurrir durante, podríamos decir, el siglo XIX completo, incluso antes, pero principalmente el siglo XIX, cuando los estados-nación como Chile, por ejemplo, se están constituyendo como estado, y es la idea de que lo salvaje debe ser dominado o debe ser sometido a partir o desde la civilización. Entonces, en el fondo, es la discusión entre la civilización y la barbarie. Y por lo tanto, para civilizar, vamos a evangelizar, vamos a civilizarlos, les vamos a poner ropa, uniforme, o los vamos a asesinar. Pero no vamos a usar el nombre asesinar, sino que vamos a pacificar. Entonces aparece, por ejemplo, este concepto de la pacificación de la Araucanía, por dar un ejemplo. Que es el mismo principio que usan los argentinos. También ellos hacen un proceso de pacificación de la Pampa, y hay cosas que son realmente curiosas en Argentina. Por ejemplo, hay una idea que es la famosa franja de Alsina, que no se concreta, por supuesto, pero Alsina era un general, un militar argentino, que dijo, lo que debiéramos hacer nosotros es construir una franja, una zanja, que dividiera el territorio argentino de donde estamos los civilizados, de donde están los indígenas.
¿Por qué? Porque para que los indígenas no vengan a atacarnos como de vez en cuando vienen a hacerlo. ¿Mm? Bueno, toda esta idea está basada en fundamentos como el progreso. El progreso es uno de los mitos de la modernidad, ¿ah? Pero es uno de los mitos que es súper duradero y que es muy difícil de evitarlo, porque el progreso de una u otra manera esconde buenas intenciones. ¿M? Como por ejemplo cuando tú estás construyendo o pavimentando una calle o están pavimentando la calle de tu casa, si tú no tuviste tierra, o si tuviste tierra, como fue mi caso, que llegué a vivir a una calle donde había tierra, era fantástico para jugar fútbol en todo caso, ¿no? Después la pavimentaron y perdió toda gracia. Y llegó el progreso. Entonces, de hecho, me acuerdo que había un afiche que decía el Estado de Chile, ¿cómo se llama? El Serviu te ayuda a progresar. Entonces, el concepto de progreso, bueno, se demoraron mucho tiempo, pero en el fondo la idea del progreso lo que esconde es eso, que cualquier sacrificio, que puede ser en tiempo, en recursos o en muertes, está justificado porque hay un bien mayor que es el propio progreso. ¿Mm? Entonces, bajo esa idea, evidentemente cualquier inconveniente para el progreso debe ser, ¿cómo decirlo? Puesto como salvaje, como inútil, como innecesario, como algo que debe ser erradicado. Y bajo esa lectura, los pueblos indígenas han estado en esa situación. El ejemplo más claro es lo que está pasando hoy día con el pueblo mapuche en el sur de Chile. ¿Mm? O sea, el comportamiento, ahora o sea, van a cumplir 2 años del crimen de Camilo Cachillanca, y uno ve que el comportamiento del Estado chileno es de pacificación. De hecho en un error inexplicable o de ignorancia pura, cuando apareció el Comando Jungla, utilizaron la palabra pacificación, con lo que eso significa. O sea, no le puedes hablar de pacificación de la Araucanía, porque la última vez que se intentó hacer eso, cuando se hizo el proceso de pacificación a mediados de 1880 más o menos, lo que significó eso fue ir a asesinar indígenas. Entonces, quería que ustedes, si pueden, en esta semana o cuando gusten, puedan ver este documental. Está ahí en el PowerPoint, pero lo voy a separar y se los voy a poner en el aula para que lo miren. Quienes no lo hayan visto, por favor, háganlo. Y voy a poner otro más que me parece que es interesante y es bonito, porque está más actualizado, porque hemos hablado de los indígenas o de los pueblos indígenas como pueblos, en el fondo, como que vivieron en el pasado, pero en realidad todavía están presentes, todavía existen estas tensiones. ¿Mm? Y hay un documental muy bonito que es de origen indio que se llama School in the World, que se llama Educando al Mundo. Y también plantea esta dualidad, o más bien esta contradicción que también es la escuela en sí misma, porque la escuela es de orientación occidental y que de una u otra manera tiende a occidentalizar a todas las culturas por igual, a homogeneizarlas. ¿Mm? Lo interesante de este documental es que nos muestra que el proceso de progreso y de modernidad occidental no se ha acabado. ¿Mm? Podríamos decir que nosotros empezamos en el 1492 aquí en América, con más precisión con el Estado-Nación en 1880 en Chile, pero que de una u otra manera sigue avanzando. Porque para el Estado chileno sería inaceptable aceptar o renunciar, más bien dicho, a ejercer su control sobre todo el territorio. ¿Mm? Esto le ha costado mucho al Estado chileno. De hecho, hay un acuerdo, que es el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, o OIT, que entre otras cosas define la protección de los derechos indígenas, ¿ah? Y dentro de esos derechos dice que reconoce lo que se llama el derecho colectivo. ¿Mm? Nosotros, los que vivimos en esta parte de Chile, la ley se nos aplica de manera particular, o sea, nuestra responsabilidad y nuestros derechos son particulares, pero la OIT y el artículo 169 reconoce derechos comunales o comunitarios. Por ejemplo, quiero poner una antena de celular, si yo quiero, y viene una empresa y me dice, ¿sabe, don Pedro? Le pago 30 millones de pesos y usted puede poner la antena en el patio de su casa. Ya. Mis vecinos me van a odiar, pero Mani, me da lo mismo, ¿no? Si es mi casa, es mi territorio y puedo poner mi antena, ¿ya? Y me podrían pagar 30 millones, me voy a ganar un par de garabatos, por supuesto,
merecido me los tendré, pero puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque estoy apelando a mi derecho individual. El derecho colectivo plantea otra cosa. Dice, cuando hay comunidades indígenas, eso, si la comunidad tiene que ponerse de acuerdo, y es más, cuando hay una acción que es de un otro, tiene que preguntarle a esa comunidad que vive en ese territorio si se lo puede hacer o no. ¿Ah? El convenio OIT es muy bueno porque protege a las comunidades, pero es muy malo para los negocios. Dependiendo cómo tú hagas los negocios. Si lo haces con respeto, conversando, imponiendo los pros y los contras, puedes llegar a acuerdos. Pero eso no es, aquí en Chile no hay mucha costumbre, entonces las comunidades indígenas, ¿cuándo descubren que hay una extracción minera? Cuando está el hoyo hecho. ¿Cuándo descubren que va a pasar un cable por delante de ellos? Cuando el cable está frente a ellos. Entonces no hay mucho de eso. Francisco dice, incluso se aleja el comando jungla chileno de la intención original del proyecto colombiano que buscaba combatir el narcotráfico. Totalmente. Francisco, ve que lo echaba de menos. Qué bueno que esté con nosotros. Exactamente. La inspiración es una inspiración militar. Es una inspiración totalmente militar. Creo yo que es un fracaso, y finalmente fue un fracaso. O sea, además de todas las mentiras que hubo, pero de la muerte, de que no había una cámara, de que había cámara, de que no había memoria, después estaba la memoria, pero todo eso son, podríamos decir, la parte final de una forma de pensar que está retratada en el documental Calafate. ¿Eh? De hecho, para quienes no lo hayan visto y que lo vean, ¿de qué se trata el documental? ¿Por qué es tan bonito y es tan emotivo? Porque estos investigadores descubren que están los cuerpos, los restos de algunos indígenas en Europa. Y ellos contactan a las familias, ¿cómo diríamos decir? A los descendientes, y les dicen, sabemos dónde están sus cuerpos, y van a ir a buscarlos. Y van a ver el comportamiento del Estado chileno, que es vergonzoso. Es vergonzoso, ¿ya? Que hacen todo lo posible para que no viajen, ¿ya? No, es una cuestión que es terrible. De hecho, entre medio insultan a un profesor de la universidad en Suiza, que es una universidad que tiene los cuerpos, mandan un correo por error, lo tratan de tonto, que, disculpe la expresión, huevea mucho, está ahí literal, y el profesor le recibe el correo. No, sí, es vergonzoso, realmente. Entonces, pero por lo tanto quiero decir que no es solamente que un policía mate a un comunero mapuche, es un funcionario que se refiere a los indígenas de una manera. Después cuando llegan los cuerpos, tocan el himno nacional, le ponen la bandera de Chile. No, sí, la cuestión es realmente vergonzosa. Pero está ahí, po. Es parte nuestra, tenemos que hacernos cargo, y lo que quiero insistir en esto, sigue pasando, sigue pasando. Antes de continuar, quisiera plantear espacio para preguntas, dudas, comentarios, por favor. Karl Hagenbeck se llamaba. Miren, si hay comentarios, por favor, todo tipo de comentarios vienen bien. Yo mientras tanto estoy buscando algo en Google para que ustedes lo puedan hacer también, si les interesa este tema, que creo que es un tema súper interesante, que tiene que ver con los zoológicos humanos. Mire, la última polémica, esta es la foto del hombre. Ese es él. Me preguntaban hace un ratito quién los trajo, quién los llevó. Él. Él fue uno de tantos, pero uno de los principales fue él. ¿Ya? Estas fotos son muy, muy buenas. Ejemplo, imágenes de niños que están frente a otro niño, ¿cierto? Y mostrándole, los van a ver, ¿no? Con una exhibición ahí. Bueno, a ver, algunos datos. Voy a mostrarles algunos afiches que hay por aquí de los zoológicos humanos, porque no solamente Francia, es Bélgica, es Alemania, ¿dónde se da con fuerza también esto? Austria, Holanda. Bélgica tiene una situación que es tremenda, que es, de hecho, no sé si ustedes vieron que hubo toda una polémica con las vidas negras importa en Estados Unidos, pero que esto se extrapoló a otras partes del mundo y empezaron a botar estatuas, y hay algunas que son realmente infames, como la del rey de Bélgica,
de ese entonces, Leopoldo II, el rey Leopoldo, que se hizo cargo de lo que se llamaba el Congo belga, y tenía la costumbre de ordenar cortarle las manos a los esclavos, que se hicieron esclavos por la presencia belga, cortarle las manos a los esclavos que tenían una baja producción o extracción de cacao o la extracción de caucho. Entonces le cortaba las manos él no puedo decir nada. Y de hecho está lleno de estatuas, si tú vas a Bélgica y a Bruselas, y está lleno de estatuas con este tipo grande, arriba de un caballo, con vuelos, con traje militar, pero es un criminal, es un asesino en serie, por decirlo de alguna manera. Bueno, lo que quiero plantear es que esto de los zoológicos humanos se da, miren, aquí hay algunos afiches, por ejemplo, dice zoológico humano, la mayor expresión del racismo que visitaban reyes y políticos para divertirse, pero también gente común y corriente, ¿eh? El último, polémica, Hottentots, el Jardín Zoológico de Aclimatación, esto es el mismo lugar donde se hizo la de los Selknam, ¿no? Y, perdón, no, no son Selknam, son Yaganes, me parece. El punto es que, mire, hay una última polémica que ocurrió en el año 1995, ¿ya? 1995, o sea, a la vuelta de la esquina. Hay una zona de Francia que está al noroeste, que se llama Nantes. Lo voy a escribir para que ustedes lean. En Nantes, ya, 1995. Ahí se inauguró un zoológico. Hasta ahí todo muy bien. Bueno, no sé si también en realidad, pero un zoológico de animales. ¿Ya? Sí, ok. No se preocupe, Francisco. Y en ese para inaugurar el zoológico, para inaugurarlo, se puso un anuncio en el diario. Decía, se necesita gente de color negro para la apertura del zoológico. Ya, mire, ¿cuál era la idea? La idea era que estas personas de color negro, habían ciertos requisitos, ser más o menos musculoso, ¿cierto? Porque no podía ser muy fofo, ¿no? Tenías que ser más o menos atlético, hombre o mujer, y tratar y que te iban a vestir con ropa más o menos, que iba a estar semidesnudo, ¿no? O sea, probablemente hecho con traje con piel de animal, obviamente a lo mejor de plástico, ¿no? O sea, un sintético. Y vas a tener que, lo decía creo que literalmente, y vas a tener que exponer tu abdomen. Eso es como la pega. Entonces tú muestras la guata, más o menos musculoso, casi como un team de verano de las playas hace no mucho tiempo en el litoral. ¿Ya? Pero tenías que ser negro. Lo que claramente es otra forma de revitalizar esta idea del zoológico humano, porque tan espectáculo como los animales iban a ser estas personas. Bueno, finalmente fue un escándalo. Se suprimió esta idea absurda, pero que yo creo que hay mucha gente que todavía se la compra y dice, ¡uy, qué buena idea! Debe estar pensando, uy, ¿y si le ponemos negrito, no? Y con... Bueno, cuento corto, se suspendió, felizmente no resultó, pero yo creo que eso todavía nos pasa a nosotros en Chile. Y nos pasa principalmente en las fechas del 18 de septiembre, donde los niños, si no conocen profundamente lo que es la cosmovisión de un pueblo, creo yo que tú no debieras disfrazarte de ese pueblo. O sea, no sé, a las niñas vamos a hacer no sé, pascuense, ni siquiera Rapa Nui, pascuense. Y hacen esto, no saben lo que significa, ¿cierto? No estoy pidiendo que sepan lenguaje de señas, pero al menos explicarles, decirles, mira, esto es lo que hacen, esto significa, hay algo detrás de eso. Entonces, no, vamos al supermercado, y si no, en otra época, rompe un saco, los cepillas y hacen los vuelos, ¿cierto? Yo insisto, ahí no hay nada de malo, pero el punto es que si es solo eso, es una forma de hacer, como por decirlo así, una idea de
perpetuar esta idea del bárbaro, del salvaje, ¿no? De, este tipo no piensa, baila. ¿Mm? O, por ejemplo, los niños, bueno, yo insisto, puede ser los Rapa Nui o podrían ser otro pueblo. Yo no sé, pregunto si a ustedes les pasó, tuvieron que vestirse de traje típico, representar o disfrazarse, esa interpretación la dejo para cualquiera dependiendo de cómo es su experiencia, pero si nos pudiera compartir un poco de eso y ver si están más o menos, ya lo consideran, en vista de lo que hemos mostrado hoy, si puede haber algo de eso o no. ¿Mm? Así que por favor, micrófono abierto para quien quiera contar algo. ¿Mm? Sí, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No sé. Yo tengo una experiencia que, miren, algunos de ustedes, bueno, yo por ejemplo, mi hija se ha tenido que vestir de mapuche. ¿Mm? Y bueno, y sabe, porque en la escuela se lo enseñaron. ¿Ah? Aquí también se conversa, pero en la escuela se lo enseñaron, y sabe de qué se trata. ¿Ah? Entonces, y lo ha hecho, y muy bien. Yo ni siquiera sabía de los mapuches. ¿Ah? Yo tengo una foto, esto lo cuento con mi mamá, yo la otra vez le contaba, me decía, ay, pero ¿para qué contáis eso a tus alumnos? Decía, pero mamá, está bien, pero tengo que contarlo, tengo que contarlo. Mi mamá, yo tengo una foto, que no la tengo acá, lamentablemente la tiene mi mamá, que salgo, bueno, otra época, estoy hablando del año 86 más o menos. Mi mamá me hizo un traje hermoso, hermoso, muy bonito. Yo también contribuí harto con mi tono moreno. ¿Ah? Mi mamá dijeron tiene que disfrazarse de indio, ni siquiera indígena, de indio. Entonces, claro, mi mamá hizo su mejor esfuerzo, fue a comprar arpillera, ¿cierto? Que este material como poroso, y me hizo un traje de indio, pero de indio como en las películas de Hollywood. ¿Mm? Entonces, porque claro, hablar de mapuche aquí en los 80 era medio complicado. ¿Ah? Entonces, a lo que quiero ir es a lo siguiente, que claro, lo que hoy día que puede ser una anécdota, con plumita incluida, por supuesto, pues Alejandra, por supuesto. ¿Ah? Y de hecho yo tenía un arco, y el arco tenía plumas también. ¿Mm? Claro, es que en el fondo era la referencia. Yo no puedo culpar a mis padres y a mi madre menos, porque lo hizo con la mejor intención y quedó muy bonito, insisto. Pero era por las referencias culturales que habían en ese minuto, porque, para decirlo en sencillo, durante mucho tiempo los mapuches no existieron en Chile, al menos en mi juventud, en mi infancia, yo no conocí nada. O sea, yo veo a mis hijos que hablan de esto de los mapuches en la escuela y de otros pueblos originarios y lo que estamos haciendo nosotros acá, eso es súper valorable. Pero yo no tenía idea de nada, chicos, se los digo en serio, de nada. Estaban así con suerte, no sé, los mayas, los aztecas, los incas, y aquí los diaguitas porque hacían vasijas bonitas. Pero de todos los otros pueblos no teníamos ni idea. Y por lo tanto, menos hablar de los crímenes que se han cometido contra ellos. ¿Mm? Así que, a pesar de mi plumita y de mi foto que tengo así, que salgo contento con mi traje, yo la miro, y digo, bueno, no podía ser de otra manera nomás. No podía ser de otra manera. Y volviendo, y bueno, y me acordé de otra cosa, porque además salgo así con vestido de indígena y atrás en la foto sale una Virgen María porque había una grutita en el colegio. ¿Eh? Sí, me informaron. Aquí dice, y al final venía de vestir de indígena, no de indio. Yo creo que la instrucción fue confusa, porque a lo mejor el concepto de indio-indígena en esa época no era muy clara. Yo creo que a lo mejor hablar de indígena era hasta sofisticado, o sea, ¿qué es eso? Indio. Son todos indios. Yo creo que ese vocablo nuevo fue apareciendo gracias a la reivindicación de los propios pueblos, que en 1992, cuando se cumplieron 500 años del descubrimiento de América, quienes impulsaron los congresos, los debates a nivel país o a nivel de continente, fueron ellos. Fueron principalmente ellos. Entonces, eso es algo que, insisto, hay muchas cosas por avanzar todavía, muchas cosas por avanzar. Acabo de leer un artículo de la BBC muy interesante que explica a los extranjeros de por qué hay tantas banderas mapuches hoy día
en las protestas que se han llevado a cabo durante un año. Y tiene que ver, bueno, lo hemos anticipado acá, con una suerte de reconciliación de nosotros, que somos ese 80 o 90% de personas que no vivimos ni en Vitacura, ni en Las Condes, ni en Lo Barnechea, y que nos vamos reconociendo, o más que reconociendo, reconciliando con nuestra identidad indígena. ¿Mm? Y por lo tanto, la bandera chilena como tal, si bien la respetamos y la queremos, aparece como por debajo la otra identidad, ¿cierto? Que es como la identidad que no todos han buscado, pero que muchos han buscado y han identificado, y que están sintiendo que la bandera chilena es posterior, y que de hecho lo es posterior a la identidad de los pueblos precolombinos. ¿Mm? Entonces esas tensiones van a seguir ocurriendo, y creo yo que mientras más informados estemos, que no sea solamente un acto como de describir, decir, mira, estos pueblos vivían acá o acá, que yo lo he hecho, yo insisto, lo lamento por una cuestión de tiempo, pero es fijar una opinión, ¿ya? Sea cual sea. Pero creo yo que mientras más informada es esa opinión, con los crímenes que ello implica también, más asertivo puedes llegar a ser en tus clases. Menos errores vas a cometer, menos atropellos vas a legitimar. Así que creo que es un ver Calafate zoológico para un profesor es impresionante. ¿Mm? Jóvenes, ¿hay preguntas, dudas, consultas? ¿Mm? Bueno, quería dejar- entonces quería dejar hasta acá, darle las gracias por su atención. Vean el documental. Y mire, les voy a mostrar al tiro otro muy cortito, que también lo voy a dejar para ustedes. No forma parte de la prueba, es solo capital cultural, como diría Pierre Bourdieu. O sea, información para yo saber un poquito más de qué pasa. Y se los voy a compartir ahora. Esto está muy bueno. ¿Mm? Y tiene que ver con podríamos decir, esta suerte como de occidentalización actual, ¿no? No está concentrada en América, sino que concentrada en India, pero el proceso es más o menos parecido. Si tú ves Calafate y después ves te vas a dar cuenta que parece que anduvo mi hija por aquí, porque tiene aquí la estructura. Ese documental que está acá, que se llama School in the World. ¿Mm? Bueno, nada es gratis la vida, ¿no? Que ver el documental, ¿no? Diga borvanagli. Kan sekularilia sekuljalvar zale tan ezri keragli. 1800, bueno, lo tengo en español, pero disculpe, busqué la versión rápida. Esto es una pintura de 1872, que coincide con la época que estamos hablando nosotros. Que es una pintura que muestra a los americanos blancos yendo a dominar a los indígenas, ¿no? Del este al oeste. Por eso dice, ¿no? Y tiene la estrella del imperio en la frente, y un libro de escuela. ¿Mm? Ya llegó el libro de escuela, ¿cierto? Muy blanca, ¿no? Y bueno, toman a cientos de niños indígenas, los meten a la escuela. ¿Mm? Y el objetivo es destruir su forma de vida. Les cortan el pelo, les cambian el uniforme. Bueno, esta imagen es muy buena, miren. Entonces, también se lo recomiendo, si les interesa esto, porque en realidad es un fenómeno, podríamos decir, occidental, o más o menos global, ¿no? Esto está ocurriendo, por ejemplo, hoy día en China también, con otro pueblo que se llama los Uighur,
que son de podríamos decir, de inspiración musulmana, y los están poniendo en campos de concentración o campos de reeducación, como dicen los chinos, donde estas personas las tienen encadenadas para que renuncien a su fe o a su forma de creer. Bueno, matan civiles y después lo que hacen es llevar profesores para que estos profesores eduquen a estos jóvenes o a los sobrevivientes y aprenden inglés. Los filipinos hablan inglés por ese motivo, ¿no? Un hombre blanco llevando a el peso del hombre blanco. La bandera americana no ha sido plantada en suelo extranjero para adquirir más territorio, sino porque hay una obligación moral, por decirlo así. Bueno, también lo voy a dejar ahí si alguien lo quiere ver, porque es una cuestión bien actual. Lo sugiero además porque como hay pandemia y hay muchas, de repente hay tardes o noches de insomnio, creo que les va a gustar. Bueno, también va a quedar disponible algún material que está disponible para su futuro, ¿cierto? Sobre pueblos indígenas. Haré una cápsula para resumir aquello. Y eso, pues. Nos vemos en un par de semanas. Yo la próxima semana, el martes, miércoles, voy a tener los resultados de su certamen número 1, ¿ya? No puede haber certamen número 2 sin tener los resultados del certamen número 1. Y respecto a los trabajos pendientes, yo creo que de aquí al viernes ya estoy recuperado, voy a tener eso lo más al día posible. Yo creo que una buena parte de ello, un 75-80%. ¿Ya? Muchas gracias por su paciencia. Ayer algunas personas asistieron a la asistencia de clases que hubo y realmente son increíbles. Vamos a dar un poquito más de tiempo porque yo programé hasta el viernes, está programado la recepción del trabajo, si quieren hacer alguna última enmienda, porque así está en el otro paralelo, ¿ya? Así que muchas gracias, cuídense mucho. Y tenemos WhatsApp ahora. Tatiana, no sé si está aquí Tatiana ahora, no me fijé, pero si cualquier inquietud que tengan, contactan a Tatiana y Tatiana me va a escribir a mí, ¿ya? Para que podamos tener una información y una comunicación más fluida. Bueno, si no hay más que decir, yo les digo muchas gracias y nos vemos en un par de semanitas más, ¿ya? Pero eso no implica y no impide que me puedan contactar cuando gusten a través de Tatiana, ¿vale? Bueno, puedo decir chao, ¿no?